Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos, yo soy Manuel Lusquiano y les voy a explicar un poco de lo que son ya la parte final de lo que son los amplificadores y transistores y su respuesta en frecuencia de ambos. Esos son los temas que vamos a ver ahora y vamos a empezar con lo que son los amplificadores operacionales. ¿Qué son estos pequeños circuitos? Como pueden ver ahí, están denotados por ese triángulo que tiene un signo más, un menos y sus entradas positiva y negativa. Generalmente los vamos a encontrar en una presentación así, en una especie de chip, como podemos ver en esta imagen. Ese tipo de integrados, con generalmente 8 patitas, van a ser los amplificadores operacionales. Como pueden ver ahí abajo, esa es su representación en lo que va a ser cualquier diagrama y tiene 5 partes principales, las cuales son sus dos entradas, la inversora, que es con signo negativo, y la no inversora con signo positivo. Su alimentación, ¿no? Como cualquier cosa necesita ser alimentado con... Ahí ya puede ser 5, 9, 12 voltios, ya depende de lo que se vaya a utilizar. Y su salida. Se llama amplificador porque directamente amplifica un montón la entrada. Idealmente un amplificador operacional puede amplificar miles de veces la entrada que se le dé. Y es operacional porque generalmente se utilizaba como una manera de realizar operaciones matemáticas, ya que podía sumar, restar, integrar, derivar. Vamos a ver sus aplicaciones más adelante. Ahora ya se lo hace esto más con lo que sería otros, con software, ¿no? Pero originalmente se hacía con estos circuitos. Estos son dos muy conocidos, vienen en dos presentaciones generalmente, así es como se los vamos a encontrar casi siempre, en la que, como pueden ver en el de la izquierda, tiene simplemente un amplificador y en el otro tiene dos, puede tener más, no obviamente, pero estos son los más comunes. La ventaja que tienen solo uno es que es para señales más precisas, ya que tiene los dos pines de offset, que estos pines sirven para regular la señal, por así decirlo, la señal de salida. Mientras que el otro directamente sirve cuando tienes que amplificar o reducir una señal. Lo podemos tomar como una caja negra lo que tiene ahí adentro. Es originalmente una serie de transistores que van a realizar la función que vamos a ver acá. Que se va a tomar, como ya vimos, una resistencia de entrada que va a tener una impedancia muy grande, o sea, no va a dejar que pase nada. Las corrientes acá van a ser prácticamente cero y eso es muy importante al momento de realizar cualquier tipo de circuito. Y aquí tenemos la resistencia de salida o la impedancia de salida, que es extremadamente pequeña, lo que significa que idealmente lo que le metamos lo va a amplificar en un número gigantesco. ¿Cómo se comporta? Aquí es lazo abierto, directamente simplemente el amplificador. Si no se le pone nada, va a funcionar solo comparando los dos voltajes que tienen las entradas. Digamos que lo estamos alimentando con 5 voltios, por así decirlo, con estas dos patitas que tiene acá. Y acá le vamos a poner 4 voltios al B más y 6 voltios al B menos. Lo que va a pasar es que va a elegir al mayor, en este caso el menos, o sea la no inversora, y va a hacer que la alimentación de menos 5 voltios que estábamos diciendo acá pase. Caso contrario, si la entrada positiva o la no inversora es mayor, va a pasar este VCC más. Como su amplificación es tan grande, siempre va a ir al número mayor, ¿no? Al voltaje mayor que se le dé. En este caso, si se le diera un 3.0001, lo va a superar y va a elegir ese en vez del otro. Se le utiliza esto para switches más que todo. Aquí podemos ver una aplicación algo práctica que podría ser de una alarma de cualquier sistema médico. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de entrada que puede ser cualquier cosa, digamos la temperatura de un paciente, puede ser su ritmo cardíaco o cualquier cosa, y que digamos que llegando a este límite ya es algo peligroso, ¿no? Por lo que sabemos. Y tenemos aquí una simple batería, ¿no? De 3 voltios, digamos. Cuando este directamente supere el valor que tiene esta pila, va a pasar el voltaje directamente y va a activar una alarma. Si está por debajo, no va a pasar, pasa este, no activa la alarma. Y esta es una manera muy simple de obtener un comparador en vez de hacerlo con cualquier software, ¿no? Que es mucho más caro. Este integrado vale unos cuantos bolivianos, más una batería bastante simple en vez de gastar en todo un microcontrolador.
Pasamos de los que son sin retroalimentación a estos que sí lo tienen. Un montaje básico es el amplificador inversor. Este es un diseño simple, ¿no?, en el que se le ponen este tipo de resistores. Solo se necesita dos. Lo que va a hacer esto es que va a traer la señal de salida del amplificador, que se va a comparar con esta, y siempre se van a igualar entre las dos entradas, como para que siempre los voltajes sean iguales en estos dos puntos. En este caso 0, ¿no?, porque tenemos tierra, y las corrientes 0. ¿Qué es lo que hace esto? Que dependiendo de cómo movamos estas resistencias, de lo que nosotros necesitemos, va a ser nuestra amplificación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va a funcionar. La fórmula siempre va a tener un menos por aquí por delante. No nos corresponde en este momento sacar lo que es el análisis de las resistencias, ¿no?, para ver cómo sale esto, pero es bastante simple, solo la retroalimentación y un análisis por nodos. Pero el punto es que, digamos, le pusimos aquí 10K, una resistencia de 10K, y aquí una de 1K. La amplificación va a ser de menos 10. Como podemos ver acá, está pasando 0.5 voltios en una onda senoidal. Y con una amplificación de menos 10 nos va a dar menos 5. En el otro caso va a ser lo contrario, ¿no? Aquí está menos 0.5, nos va a dar 5 voltios. Y así va a ser, ese es el funcionamiento de un amplificador. También cabe resaltar que si utilizamos las resistencias como necesitemos, puede amplificar, es la palabra, ¿no?, pero puede reducir la señal. Si ponemos aquí, digamos, 1K y acá 10K, nuestra señal se va a reducir por 10. Va a ser una señal mucho más pequeña. El no inversor utiliza un poco más de resistencias, por lo cual no se lo usa generalmente. Además que es mucho más fácil aplicar filtros en uno inversor. Pero el no inversor es también importante recalcar, aunque utilice más resistencias, no más componentes, va a ser lo mismo, pero sin desfasar la señal de salida. Va a seguir siendo exactamente igual en la misma posición que la de entrada. Otra aplicación es un seguidor de voltaje. Cuando tienes un cable muy largo que está transmitiendo tu corriente, ¿no?, generalmente va a haber va a ir cayendo el voltaje, ¿no? Con esto aseguras que se va a mantener el voltaje que necesitas. El diferencial y el sumador. Como ya dije, este tipo de amplificadores realizan suma y resta. En este caso, este es el de la resta, el diferencial. Una de sus aplicaciones más comunes es el rechazo del ruido. Es bastante importante el saber esto, ¿no?, porque cuando tienes un tipo de sensor en cualquier paciente, digamos, en un ámbito médico o en cualquier estudio, tienen sus electrodos, ¿no?, y los cables tienen que llegar hasta la propia máquina. La cosa es que mientras más distancia del cable, más ruido del ambiente se va a ir colando en lo que es los cables. Con un diferencial lo puedes arreglar fácilmente, porque tanto en la línea original como en cualquier tierra el ruido va a ser exactamente lo mismo, y restando las dos señales te va a dar la señal más o menos que filtrada de ese ruido común que tiene. Simplemente resta, ¿no? Sin entrar tanto en detalle de cómo se sacan las fórmulas matemáticas de esto, simplemente resta B2 menos B1. En el caso de un sumador, simplemente va a sumar todas estas señales y las va a amplificar con lo que tú quieras, ¿no? Si tenemos las resistencias iguales, simplemente los va a sumar con un signo negativo. Como ya dije, es más influyente el inversor, pero podemos poner otro con una ganancia de 1, otro inversor, y nos va a dar la señal totalmente igual. Lo importante de este tipo, del sumador, es que no solo funciona con senoidales, funciona con voltajes normales, digamos un 2 voltios acá, una senoidal acá, y aquí cualquier señal, no importa lo que sea, igual lo va a sumar. Puedes formar cualquier tipo de señal, no es discriminatorio con este tipo de cosas. Y para finalizar, el derivador e integrador. Como pueden ver aquí en las imágenes que hay aquí abajo, va a ir derivando en este caso e integrando en este, solo con el uso de los capacitores, que ya lo vimos anteriormente, debido a la carga y la descarga que van a tener estos, ¿no? Era muy importante esto, ahora se realiza más que todo con microcontroladores, pero antes, cuando no se tenía ese nivel computacional, esta era una manera muy simple de sacar derivadas e integrales de las señales que tenía.
La respuesta en frecuencia que van a tener estos y los transistores más adelante, les voy a explicar ahora mismo. Como ya explicaron antes, la frecuencia es la relación que va a tener, ¿no? El tiempo que va a tardar una onda en recorrer en recorrer una distancia. Y va a interactuar sobre todo con estos dos componentes, que son los capacitores y los inductores. En los capacitores, aquí podemos ver las reactancias, ¿no? Es importante saber cómo va a comportarse su resistencia, de cómo va, cuando digamos, por ejemplo, en un inductor, a mayor frecuencia, se va a comportar prácticamente como un resistor perfecto, ¿no? No va a dejar que pase nada de corriente, además de las propiedades que tienen, ¿no?, los inductores de funcionar como imanes cuando se les da una señal adecuada. Y los capacitores actúan de forma contraria. Aquí pueden ver las gráficas de cómo se comporta su reactancia, ¿no? O sea, en este caso su resistencia en términos de frecuencia, simplemente dependiente de su valor del capacitor y de la frecuencia. Igual en este de la frecuencia y del valor del inductor. Ya se explicaron anteriormente, así que no voy a entrar mucho en detalle en lo que es el diagrama de Bode, ¿no? Y cómo se comporta. Lo que sí es importante tomar en este caso, en la respuesta de frecuencia, es que gran parte de todos los circuitos que tenemos, que utilizamos diariamente, van a fallar a un nivel de frecuencia dado. No importa que tengas un filtro, ¿no? Cualquier cosa que va a filtrar las señales muy altas, si la señal es demasiado, tiene una frecuencia extremadamente alta, va a fallar, va a caer directamente. Y eso se va a dar en todo, desde transistores, desde amplificadores, en sistemas normales. Generalmente no es mucho problema porque no interactuamos con frecuencias tan grandes, pero es importante saber que dependiendo de cómo tú manipules tu circuito, es probable que puedas variar esa frecuencia de corte que tienes y puedas hasta tener algunos problemas si vas a trabajar de una manera o con frecuencias demasiado altas. En el caso de señales físicas no se toma, o no hay demasiado de eso, ¿no? Ni siquiera los ultrasonidos ni nada de eso tienen frecuencias tan altas. Los filtros activos, anteriormente ya vimos los filtros pasivos, ¿no? Pero estos van a ir cambiando en función de lo que se tenga de frecuencia. En este caso podemos ver un filtro pasabaja, si no me equivoco. Y lo que pasa es que va a actuar de la misma manera que vimos que simplemente era con un resistor y un capacitor. Pero en este caso se puede mejorar su respuesta. Como pueden ver acá, uno de primer orden va a ir decayendo con el tiempo, ¿no? La señal que se va a ir filtrando va a ir decayendo lentamente, ¿no? Y eso nos puede traer un poco de ruido en nuestra imagen. Mientras que manipulando lo que sería este filtro activo con capacitores acá en la entrada una inversora, acá otro así, se le va subiendo el orden, ¿no?, a este tipo de filtros y se puede hacer un filtro casi perfecto. Este es uno de décimo orden, ¿no? En este caso orden lo podemos tomar como el número de componentes reactivos que utilizamos, en este caso capacitores. Hay de todos, ¿no? Se puede utilizar en cualquiera de los filtros, en un pasa altas, pasa bajas, pasa bandas, rechaza bandas, pasa todo. Este es importante recalcar en este caso, ya que un filtro pasa todo. Va a dejar pasar todas las frecuencias, ¿no? Pero va a modular otro tipo de funciones, que es en este caso el ángulo, ya es entrar a los números imaginarios que maneja la corriente. Pero en el caso de las telecomunicaciones y de algunas señales, es importante la consideración de un filtro pasa todo. Y un filtro notch, que es casi como o sea, que solo deja pasar un tipo de frecuencia o solo elimina un tipo de frecuencia. Aquí tenemos, ¿no?, lo que les estaba explicando, los pasa bajos, los pasa altos, pasa banda y rechaza banda. Y finalmente vamos a pasar con la última parte, que son los semiconductores. Desde aquí vamos a ver lo que son dos tipos de elementos que son bastante importantes, los transistores y los diodos. Primero que nada, un semiconductor es un material aislante que cuando se le añaden ciertas sustancias a un determinado contexto, se vuelve conductor. En otras formas no.
Y ya depende de los factores. Aquí podemos ver un diodo, que es extremadamente común en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ahora vamos a explicar su funcionamiento, un diodo Zener. Y los transistores, que esto es prácticamente la funcionalidad de cualquier elemento, microcontrolador y celulares y todo. Se basa en el principio de los materiales tipo N y tipo P, que van a ir moviendo los electrones que tiene. Uno está cargado de huecos y el otro está demasiado cargado, ¿no?, con los electrones. Generalmente se vamos a encontrar de silicio, los de tipo N, y los de tipo P de aluminio, galio o indio. El diodo es el primero y el más simple de todos los elementos. Tiene una parte P y una parte N. Esta es su forma en la que la vemos en cualquier circuito. Y su funcionamiento es bastante simple. Esta es una polarización directa. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. El positivo va hasta la base del triangulito, digamos. Va a dejar pasar corriente. Siempre va a dejar pasar corriente. Si está al revés, digamos, tu fuente, no deja pasar corriente. Es un elemento demasiado importante en la electrónica, ya que protege nuestros equipos, ¿no? Protege de que, digamos, al conectar tu celular o una laptop a la corriente, la propia batería de la laptop no dañe tu red eléctrica, ¿no? Viceversa, ¿no? Es importante igual porque vamos a ver sus aplicaciones. Sirve como rectificador. Tenemos una señal sinoidal, ¿no?, que es la que nos entrega en cualquier lado la corriente eléctrica domiciliaria. Y si le ponemos un simple diodo en el circuito, nos va a dar simplemente los valores positivos, ¿no? Como aquí es positivo, nos va a dar esto. Y como aquí ya estaría en polarización inversa, o sea, de esta manera, no va a dejar pasar nada. Entonces nos va a ir dando estos montecitos solo cuando sea positivo. Pero el más utilizado es el rectificador de onda completa, que son 4 diodos en paralelo, y lo que va a hacer es que nos va a tomar todas las ondas y las va a volver positivas de esta manera. Y luego generalmente con una resistencia y un capacitor se la vuelve casi un valor DC, que es lo que ya admite computadoras, celulares, cualquier equipo. Esa es la manera en la que convertimos la corriente eléctrica domiciliaria en la que necesitamos, ¿no? Aquí está el ejemplo más claro de lo que se tiene. Aquí siempre se tiene un rectificador de onda completa, sus 4 diodos o lo que ya se necesite, ¿no? Y generalmente se tiene un diodo Zener, que lo que va a hacer es delimitar el voltaje que se tiene, que es este es el diodo Zener. Y simplemente con esto ya hacemos que nos pase los 5 voltios o 12 voltios que necesitamos. En el caso de un celular como este son 5 voltios. En este caso lo más importante son los diodos, ¿no? Y bajar el voltaje con algunos inductores. Y los transistores, la parte final. Es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como interruptor o amplificador. Tiene 3 patitas, lo podemos ver en todo lado. El emisor, la base y el colector, que son los más comunes. Y su funcionamiento es bastante simple. Lo podemos tomar como una pila. Por el colector es donde va a venir nuestra señal. Con la base vamos a regular qué tal es, y con el emisor ya tenemos la corriente de salida, ¿no? Si permitimos que la base esté en el valor correcto, solamente manipulando resistores va a pasar totalmente. Y funciona como amplificador porque puede amplificar 100.000 veces toda la corriente que tengamos acá, ¿no? Si le ponemos en base unos 10 microamperios, lo va a amplificar por 100 y todo eso va a pasar por acá. Puede amplificar muchísimo la señal. Y ese mismo principio es lo que lo hace un interruptor. Si vamos, o sea, lo ponemos en el equilibrio perfecto y vamos moviendo la base entre abierto y cerrado, funciona simplemente como un interruptor, ¿no? Y como podemos ver acá, es la base de cualquier microprocesador, ya que estos funcionan con lógica binaria, ¿no? Entre ceros y unos, 0 como apagado y 1 como prendido, y cada uno de esos tiene millones de transistores y va a funcionar de esa manera. Y como amplificador es bastante simple su funcionamiento. Podemos ver acá un puente H, ¿no?, que funciona de esa manera esencialmente.
Eh, no lo dije acá, pero esto no simplemente funciona con señales directas, ¿no? Igual pueden ser senoidales, lo que puede hacer que podamos manejar este tipo de equipos, ¿no? Manipulando la velocidad que tiene y la dirección también, ¿no? Si queremos que vaya como positivo hacia adelante o negativo hacia atrás y a la velocidad. Por eso les puse un auto de juguete, porque creo que es uno de los mejores eh, métodos de entender cómo funciona un amplificador con simplemente un transistor. Es por eso que son tan importantes, porque a diferencia del amplificador operacional, este maneja más la corriente, y la corriente es la que hace funcionar los motores para su torque de salida, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.